De las experiencias más felices de mi infancia, el platillo volador. ¿Nunca tuvieron uno? Estoy seguro que sí. Necesitaba de altísima tecnología, como esta. Bueno, esta es una versión ya contemporánea del platillo volador porque todo tiende a decaer, pero consistía de pan de caja, queso amarillo, otra rebanada de pan de caja, este sofisticado adminículo, un poquito de fuego y a volar al espacio exterior. Eminentemente literario, ¿no? Como esta emisión de Letrero desde el espacio sideral. Comenzamos. En el letrero estamos perdidos en el espacio. En el espacio interior, como nos recuerda Hernán Bravo Varela al ocuparse de Juan Ramón Jiménez. En el espacio sideral, cuando considera José Ramón Ruiz Sánchez. Y en el espacio de la ciencia, cuando nos recuerda Tania Huntington que Plutón ya no es más que un mito literario. ¿Cómo orientarnos en el infinito? Quizás debamos pedir ayuda a Carlos Chimal, escritor, pero también científico, en nuestra entrevista central. O a José de la Herrán, que mucho sabe de tecnología, pero es también nuestro lector invitado. En nuestra pieza final, Federico Quintana y el colectivo creativo de Tono trabajan a partir de La Odisea del Espacio de Arthur C. Clarke. Pensar el espacio puede ser cosa muy angustiosa. Es lo que le acontece a Mariana Gajá en nuestro texto gestual a partir del Solaris de Stanislav Lem. Pero también puede ser juego de niños, como los que practica en sus cuentos la escritora infantil Viviane Mansour. Este es el letrero, y va al infinito y a donde se pueda. Pasitos para la humanidad, pero qué pasón para mi ego. Joserra, estamos literalmente en la luna. ¿Qué traes? Unas piedritas lunares que saqué de la sonda. Qué buena sonda. ¿Y para quién son? Pues para Tania Huntington cuando regresemos a la Tierra, ¿no? Resulta que la literatura, el arte multiusos por excelencia, nos sirve también de nave espacial para transportarnos a otros mundos. Allenville, Ballybran, Sycamore, Darsai y un largo etcétera son esferas que surgieron no del telescopio, sino de la imaginación de autores tales como C.S. Lewis, Anne McCaffrey, Clark Ashton Smith, Jack Vance y un largo etcétera. La lectura también nos surte de astronautas ficticios que viajan al espacio exterior, como los miembros del Gun Club que describió Jules Verne 100 años antes de que la realidad nos brindara a Yuri Gagarin. A veces, sin embargo, la ficción parte de un entusiasmo científico y no viceversa. Tal es el caso de Plutón. Desde su descubrimiento en 1930 hasta su destitución en 2006, Plutón fue considerado el noveno planeta de nuestro sistema solar. A lo largo de esos años, el revuelo mediático causado por la inclusión de un dios romano más en el panteón espacial inspiró a varios autores de un género que recién había bautizado Hugo Gernsback, ciencia ficción. Dado que le quitaron el título a mi planeta favorito, he decidido entablar una pequeña defensa literaria de su pertenencia entre los 9 oficiales. ¿Cómo faltarle el respeto a la caleta secreta de un pirata espacial llamado Perry el Rojo,
retratado por Stanley G. Weisbaum, o destituir la base alienígena creada el primer hombre de la lente por Doc Smith. El astronauta naufragado en Plutón por su autor, Larry Niven, sigue esperando a que lo rescaten. ¿Lo vamos a defraudar? Y de plano, ¿no queremos saber cuál autor tiene razón en postular que sus habitantes tienen piel verde o se asemejan a cangrejos o son enormes copos de nieve? Los científicos pueden etiquetar a Plutón como un enano si quieren, pero para los literatos es un planeta bajo cualquier nomenclatura y sigue orbitando igual. Los primeros en alunizar. No, somos los primeros en alucinar que estamos alunizando por primera vez. Estamos haciendo historia, Hernán. No estamos haciendo el ridículo. Tan pesimista. Me pregunto, ¿qué estarán haciendo los terrícolas de tono? Pues la pieza final. Empezándola. Vamos a verla. Soy Federico Quintana, productor creativo y músico. Tenemos una productora, se llama Tono, Tono MX. Bueno, Letrero, antes que nada agradezco la invitación. Me invitó a decodificar y generar algo basado en un texto de Arthur C. Clarke, autor de 2001, Una odisea en el espacio. Quien no conozca el texto ha visto seguro la película de Kubrick. La idea puntual es el paso del tiempo, o sea, cómo de muchas formas puede ir más allá un elemento a través del tiempo y además quedar en este eterno retorno, ¿no? Esta gran tira de Moebius o en este volver a andar y volver a andar, ¿no? En este caso, readaptarlo y poder jugar con esa misma variedad a través del amor y los medios y la historia, ¿no? A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas se erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblito marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto, leyendo un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente la mano como quien toca el arpa. Luna mágica, convéncele de que debe volver. No, aquí estamos, Carlos Chimaya. En un momento estamos ahí. Sí, no, son ruidos espaciales. Si vuelve el día, si vuelves tú también. Carlos, desde la educación misma se concibe, digamos, la vocación profesional del ser humano como un asunto dicotómico. Uno es o científico o literario. A uno le interesa la cultura humanista o la cultura científica, y creo que todos los que hemos, digamos, sido producto de la educación en Occidente, pues vivimos un poco a partir de esa dicotomía. Tú decidiste no vivir esa dicotomía. ¿Cómo lo decidiste? De alguna manera azarosa, claro, siempre con las casualidades.
Pero son esas casualidades que tomas o no tomas. Un gran amigo, Premio Nobel de Química, Roald Hoffmann, muy buen poeta, Roald, ¿no? ¿Ves? Está reuniendo esas cosas. Él pasó muchos meses huyendo de la degollina nazi en una escuela católica de Cracovia. Solo tenía una buhardilla para ver el mundo. Afortunadamente salvó la vida y ganó el Premio Nobel, ¿verdad? Hizo una gran contribución a la humanidad. Él dice que esos pedazos de realidad, enloquecidos además, ¿verdad? De un mundo amenazante, ¿no? El fascismo, el nazismo está ahí. Lo hicieron reconocer que podía hacer inferencias, que podía retomar mundos aparentemente disímbolos, desconectados y reunirlos, ¿verdad? Entonces, las clases de Roald, yo he asistido a ellas en Cornell, son en auditorios donde hay 300 tipos, pero no solo de química, sino también de ciencias sociales, de arte. Es un poco igual, Bueno, pero a ti, ¿cómo te sucedió Claro. ya que tú no eres sobreviviente de la Alemania nazi? Yo no soy sobreviviente de Alemania, soy sobreviviente de la colonia Roma. Y entonces, eso me hizo reconocer que el deporte, mis temas son el deporte, la historia y la ciencia, digamos, ¿verdad? Entre otros, digamos. Digamos, a mí me interesa ir a los El viaje laboratorios. es un tema El viaje tuyo. es un tema La también. literatura misma es un La tema literatura tuyo. misma. Tito Monterroso nos convenció de que la literatura solo se hace de literatura. El sexo y el amor son temas tuyos. Claro, sin duda, sí, sí, sí. Son en la ciudad misma, ¿verdad? Alberto Blanco alguna vez decía, bueno, Carlos le ha dado voz a esta ciudad, ¿no? A esta ciudad terrible, que parece que hay una televisión encendida, parece como una televisión encendida todo el tiempo. No lo sé, muchos otros también, por supuesto, le han dado voz. Quizá un cierto tipo de voz muy, muy cercano a lo que hacía Daniel Sada, a este barroquismo que nos interesa jugar con el lenguaje, nos interesa jugar con la métrica, nos interesa jugar, pero con historias también fantásticas, reales. Pero eso, digamos, es más o menos frecuente entre los escritores, incluso entre los escritores de tu generación, es decir, ocuparse de la historia, ocuparse de los deportes. Pero que te interese eso no es tan raro en un escritor. Claro. Que te interese la ciencia y que seas científico tú mismo, sí es raro. Y me imagino que debe haber desconcertado mucho a tus padres, a tus maestros, a tus compañeros. ¿Qué te hizo decidir que tú querías moverte en ambos mundos? Yo tenía el impulso mucho de conocer, por supuesto, y me inscribí en la carrera de química, pero eran ingenierías Fue en la químicas. primera carrera en la que te inscribiste. En la primera que me inscribí, hice mi examen de admisión y entré. ¿Para ser un científico? No, yo quería ser un científico, quería conocer, no sabía si realmente quería ser científico, pero me interesaba la investigación, me fascinaban las letras, entonces me parecía que la química en ese momento era precuántica. Precisamente Roald fue uno de los que cambió toda la nueva química, ¿verdad? El mismo Mario Molina, cuando hice su biografía, Nubes en el cielo mexicano, me confesó que se fue de México porque no podía estudiar química básica, no había química básica en la facultad, por desgracia. Eso me hizo a mí también pensar que yo, y además el primer año, como venía muy bien preparado de la prepa, el primer año en la facultad de química, pues me aburrí y entonces empecé a escribir novelas, frenéticamente. Pero hasta entonces tú querías ser un investigador en un laboratorio, digamos. En cierta forma, pero también a los 8 o 9 años de edad, con el equipo de mi escuela fuimos a jugar a Cuernavaca y por ahí en Morelos un mosquito anófeles me inoculó la larva y tuve paludismo. Eso me mandó a la cama con temperaturas muy fuertes, ¿no? Por eso nunca tuve necesidad de tomar ácidos, ese tipo de cosas, porque ya cuando era chico tuve unas convulsiones tremendas. Y leí a Emilio Salgari, alguien tuvo la gran cosa de regalarme la Enciclopedia Temática Universal y regalarme libros, Emilio Salgari, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, tú sabes, todas esas grandes novelas de aventuras. Entonces, claro, ahí empecé a escribir yo, ahí es donde empecé a sentir que había algo en los primeros cuentos que escribí, y yo creo que por eso Tito me seleccionó para ser su becario de Bellas Artes. Había algo que tenía que ver con un mundo molecular, con un registro de microsismos, no las grandes batallas, sino lo que estaba pasando en el interior de los cuerpos, ¿no? ¿Había algo que se parecía a la ciencia o que era completamente distinto de la ciencia en la literatura? En la literatura, claro. Empecé a registrar a Cyrano de Bergerac un poco, más tarde a Voltaire, ¿no? Pero sí, había historias de médicos, de pronto Chekhov era médico, entonces empecé a ver que había con Osip Mandelstam, aunque lo conocí posteriormente,
empecé a encontrar escritores que sí, que estaban interesados en la ciencia. Pero, digamos, cuando te preguntas si sentías que había algo que era parecido a la ciencia o completamente distinto de la ciencia en la literatura, es porque, digamos, y ahora la lectura de Futurama, de tu reciente libro de ensayo sobre ciencia y literatura, me lo confirmó. Creo que normalmente quienes estamos mucho más imbuidos en la cultura humanista que en la cultura científica, sentimos que el paradigma científico es casi la antítesis del paradigma literario y creo que nos equivocamos en ello. Es decir, en general diría yo que percibimos, porque a lo mejor nos enseñaron mal ciencia, que la ciencia pretende dar respuestas, mientras que la literatura pretende plantear preguntas. Claro. Me queda claro que no es así, que la ciencia cada vez más plantea preguntas que no tienen respuesta y que parte, digamos, de su razón de ser misma es plantear esas preguntas que no tienen respuesta. Pero no nos enseñaron la ciencia así. ¿Tú sentías esta tensión entre los dos universos cuando te empezaste a interesar por ellos? Sin duda, sin duda. No sabía, sentía que había un divorcio, una especie de esquizofrenia en mí y no sabía exactamente cómo reunirlas. En la Facultad de Letras, cuando manifestaba este interés, pues había quienes decían, no, es que aquí es para ser un investigador de literatura, investigador de lingüística. Y de hecho, yo además tuve la gran suerte de tener maestros, Lope Blanche, Luis Ríos, el mismo Tito Arriola daban talleres todavía en esa época, una época dorada de la facultad. Pues tuve grandes maestros Ludovico Oster, que me estimularon mucho en el conocimiento más profundo de la historia de la lengua. Entonces la tensión empezó a bajar y empecé a seguir esta carrera. Tuve la oportunidad de entrar al CINVESTAB, fundé la revista del CINVESTAB, pero eso, yo no quería hacer periodismo científico, lo respeto mucho, por supuesto hay que hacerlo, pero quería hacer algo más. ¿Cuándo vamos a llegar a la Tierra, Joserra? Pero ¿por qué la prisa? Antes que nada tengo que transmitir mi reportaje por vía satelital. Así que, con take it easy. ¿Acaso si los libros de Pascal Quignard no estuvieran traducidos por pretextos y por lo tanto no se vendieran poco y a precios ridículamente altos en las librerías de este país, no tendría que explicarlo tanto? Decir que se trata del autor de la novela, que después se convirtió en la película Todas las mañanas del mundo, es hacerle un flaco favor. La película es cursi y pretenciosa, y la verdad es que donde más brilla Quignard, músico y editor además de novelista, es en lo que él mismo ha bautizado como tratado breve, reflexiones que habitualmente se limitan a un párrafo y rara vez pasan de las 2 páginas. Quignard es un clasicista muy dotado. Además, posee la gracia de reexaminar lo antiguo desde nuestra curiosidad moderna, desde nuestra adicción a lo visual. Por ejemplo, dice en Vie Sacrée que la traducción del griego phalos al latín no es phallus ni nada semejante, sino fascinum, lo cual cambia para siempre la naturaleza de lo fascinante, lo aclara. Precisamente del lugar donde confluyen nuestros vocabularios más vivos y sus fuentes ya casi secretas por nuestro olvido de las lenguas muertas, Quignard nos inquieta. Los romanos distinguían entre las estrellas comunes, a cada una de las cuales llamaban estela, y otros astros que consideraban más antiguos, a los que llamaban sidera. La sidera aparecían en las noches hondas del invierno y veían en los dibujos que sugerían un bisonte, un cazador, un rinoceronte y paradójicamente a las Pléyades, que la astronomía posterior ha señalado como un grupo de cuerpos celestes de formación reciente. Estos 4 sidera anunciaban el primus tempus, la primavera. Nos inquieta, dije antes, porque nuestro vocabulario teórico tiene mucho de astronómico en las figuras que describen su pensamiento. Considerar es mirar juntos a los astros. Especular significaba la técnica de observación astronómica basada en un espejo, lo que no está apartado del significado original de teoría, que se convierte en contemplatio cuando se traduce al latín. Más recientemente, constelación no solo es el grupo de las stelae, sino las posibilidades de relación entre un grupo de elementos. Se encuentran estas 2 miradas, la mirada hipnotizada por el exceso del órgano sexual y la del astrónomo dirigiéndose al final del espacio y al principio del tiempo. Hay un pliegue en que lo excesivamente cercano y lo excesivamente lejano se vuelven metáfora el uno del otro. La atracción que ejercen las estrellas está relacionada de algún modo con el fascinum.
más allá de que muchas o pocas veces todos hayamos caído en la tentación de consultar el horóscopo para que nos adelante qué amores nos esperan en el futuro inmediato, creo que hay verdad en la contigüidad de las observaciones que propone Pascal Quignard. Bueno, primero es muy importante remitirse a la referencia, en este caso que es visual, pues baje la película. Estamos checando ya los changuillos. La primera referencia fue justo esto, que es el disco Amused to Death de Roger Waters, tanto visual como musical. Evidentemente esto no tiene que ser así tal cual, ¿no? Tenemos una grabación de una actriz parpadeando. Entonces aquí es importante ver el foco. Tenemos que tener como dura la imagen, el contraste, la luz evidentemente, y bueno, el movimiento, hacia dónde está yendo y demás. Y llegó el señor, curiosamente había tenido como media hora ahí de tiempo para cambiar las pilas y demás. Pero esto creo que tiene que ver con un momento muy franco que sí afectó, al menos en ese momento, a 3 historias, ¿no? Canta idéntico a Pedro Infante. La idea es integrar en contraposición ambas imágenes, ¿no? Este es el ojo, ¿no? Procesado. Está en un súper plano cerrado, ¿no? Entonces tenemos el ojo, tenemos al cantaor. Lo siguiente será integrar la imagen y ver cómo, por qué y cuándo tenemos que meter al cantador o de pronto otra imagen. Y de qué forma nos funciona el ojillo, coquetillo. ¿Va? Hernán, te recuerdo que esta es una misión importante. No es turismo interestelar. Instantánea. Yo me llamo Vivian Mansur Mansur y soy escritora de cuentos para niños. Yo desde muy niña tenía algo muy claro. Yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con las palabras y con la imaginación. Y en ese momento decidí estudiar publicidad en la parte creativa. Y de esa manera trabajé durante casi 10 años. En el 95 vi en un periódico una convocatoria para escribir un cuento para niños. Y decidí aplicar toda la creatividad que usaba para anunciar los shampoos y los desodorantes en hacer un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era niña. Entonces escribí El peinado de la tía Chofi. Y ya cuando vi el libro publicado, e ilustrado y editado, decidí que iba a dejar de anunciar shampoos y sprays para cabello y dedicarme únicamente a escribir cuentos para niños. El peinado de la tía Chofi, por ejemplo, sí está basado en mi mamá y en esos peinados garigoleados que se hacía cuando íbamos al salón de belleza y que alguna vez sí se le paró un bicho en el pelo. Mi mamá se pintaba el pelo de color rojo jamaica y el bicho se le pegó en el pelo. Y bueno, finalmente le pudimos quitar el bicho del pelo y no pasó ninguna aventura con un bicho en su peinado, pero a raíz de esa escena tan chistosa, pues yo la desarrollé y le agregué aventuras y anécdotas, ¿no? Y la volví un cuento fársico, ¿no? Entonces de repente sí hay un detonador que te hace querer narrar esa historia.
trabajo de cerca a mis lectores y me cuestionan con total naturalidad y son unos críticos a veces despiadados, ¿no? Porque a ellos no les importa quién eres, si eres alguien importante, si ganaste el Nobel, si tienes muchas reseñas o becas. Tú tienes que atraparlos desde la primera hoja, si no te abandonan. Yo siempre pongo palabras difíciles. A mí este asunto de limitarme a un universo particular de palabras y que todas las palabras los niños las entiendan, yo no lo comparto. Yo sí creo que los libros son como los archivos de palabras, donde los niños tienen que aprender palabras difíciles y extrañas y investigarlas o deducir el significado. En mis cuentos yo toco temas difíciles, no siempre son temas agradables. El tema de la muerte, el tema de la menstruación, el tema de la incomprensión, del bullying, por ejemplo. Entonces, el chiste es cómo abordas los temas. El asunto no es ignorar los temas difíciles, sino abordarlos de tal manera que haya un trasfondo sincero por parte del autor. Alguna vez me ofrecieron, curiosamente, escribir una telenovela infantil para el público infantil. Y ahí sí les dije, definitivamente no. No, ahí sí no, ahí sí no, ahí sí no. Ahí sí me sentiría un poco traicionarme. No me sentía que yo traicionara las palabras y anunciaba un laxante, pero hacer una telenovela para niños, eso sí no. ¡Sí! Se me olvidó la llave de la nave. ¿Y ahora cómo vamos a regresar? Pues mira, tú tranquilo. En lo que vemos qué hacemos, ¿por qué no vamos a mi reportaje? Como Picasso, quien entendió que el arte moderno servía no para construir obras, sino para quemar etapas, Juan Ramón Jiménez consiguió despojarse de su enfadosa madurez con cada nuevo libro de poemas. Como escribió Octavio Paz, su evolución poética se parece a la de W.B. Yeats. Ambos parten de una poesía recargada que lentamente se aligera y torna transparente. Ambos llegan a la vejez para escribir sus mejores poemas. En un hombre como él, para quien las vanguardias no fueron sino un pensamiento mágico del siglo XX, la juventud se da no por contagio, sino por destilación. Redactado en 1941 y publicado 13 años después, Espacio no solo es el gran poema de Juan Ramón, sino el colmo de aquella juventud estética, rapto de los sentidos que desconfían de la cavilación porque la desconocen. En una carta a Joaquín Díez Canedo, el autor de Platero y yo sostiene que una embriaguez rapsódica, una fuga incontenible empezó a dictarme un poema de Espacio en una sola interminable estrofa de verso mayor. Como le ocurre al joven poeta frente a la crítica, que recibe a aquel con la unanimidad de su silencio, Gerardo Diego fue el único que celebró la aparición del primer fragmento de Espacio en 1943. Ni siquiera el Premio Nobel de Literatura, concedido a Juan Ramón 2 años antes de su muerte, modificó las cosas. Una total incomprensión por parte de los lectores españoles selló su última etapa poética. El provincianismo institucionalizado de la poesía franquista, así como la muerte o el exilio de los miembros más destacados de la generación del 27, fueron los responsables de dicha incomprensión. Compuesto por 3 fragmentos en prosa, Espacio enumera las creaciones de ese pequeño Dios llamado conciencia. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo como ellos la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin.
escribe Juan Ramón en sus primeras e inolvidables líneas. No más el culto a la inteligencia, a la que nuestro autor, 30 años antes, exigía darle el nombre exacto de las cosas, sino a la conciencia, esa otra partícula de Dios que genera la masa de toda la materia del universo en la mente del hombre. De la lógica cartesiana, Juan Ramón pasó a la física subatómica, a la conquista del espacio interior. Esa y no otra es la verdadera odisea. Así también lo supo Stanley Kubrick en su cinta 2001, cuyo viaje arranca en el cosmos y concluye en el útero. No te oigo nada. No te entiendo. ¡Ah! Texto gestual. Oye, Joserra, ¿tú crees que haya vida en el espacio exterior? Ni sé ni me importa, para mí esto es pura chamba. La única vida que me interesa es la vida en mi espacio interior y además en este momento ya está exigiendo que la atienda. Yo me voy a teletransportar con Carlos Chimal a comerme algo. ¿Vienes? Yo también. Pues que no oyes mi espacio interior, o sea, mis tripas. ¿Vamos? ¿Tú llegaste a la ciencia buscando respuestas o preguntas? Ah, es interesante eso. Fíjate que ambas cosas, Nicolás. Claro, buscas respuestas, pero al mismo tiempo te das cuenta de que hay preguntas que no sabes formular, pero es sorprendente por otro lado cómo la posibilidad de que cualquier persona con un poquito de inteligencia y un poquito de sensibilidad puede, como Sherlock, ¿no? Un poco por inferencia, ¿no? Arthur Conan Doyle lo que nos propone es observa la realidad, debes estar alerta, ¿no? Y los puntos que parecen inconexos puedes llegar a conectarlos de pronto. Pero bueno, qué bueno que hablaste de Conan Doyle. Conan Doyle observa la realidad en efecto como científico, sí, como médico. ¿Tú procedes como un científico cuando escribes literatura, aunque no estés escribiendo de ciencia? No lo sé, es difícil decirlo. ¿Te pierdes en la literatura? No, yo creo que... qué bueno que mencionas esto, Nicolás, porque yo no creo en la imaginación desbordada. Creo que es un cliché. Creo en la imaginación controlada. Justamente, no me pierdo. Tito nos enseñó mucho a decantar, a revisar, a retener un poco, no querer publicar como locos, ¿no? Tú has publicado muchísimo, sin embargo. Sí, sin embargo, porque claro, encontré un nicho, encontré un tema que era muy interesante para publicar, para poder hablar de él, pero decantando mucho. Y sí, de alguna manera, por supuesto, sí creo que estar muy conectado con el espíritu científico, sobre todo con el espíritu, más que con el
no pensar en que procedo A más B más C, no. Aquí la cuántica nos muestra que hay un montón de probabilidades, hay entre 0 y el infinito hay un montón de probabilidades, ¿no? Ahora que hablabas de proceder, digamos, con un espíritu científico, pero no A más B, pienso también en la teoría literaria, es decir, pienso en, pues no sé, autores como Roland Barthes o como Julia Kristeva, que planteaban, digamos, pues casi un método científico para escribir literatura. ¿Eso es posible? No, yo creo que era un poco una exageración, un poco es el exceso de los que fascinados con las metáforas que se desprendían de las ideas científicas, por ejemplo, la cuántica en ese momento era un poco esotérica, ahorita ya es un método muy exacto, Ellos cometieron, digamos, el pecadillo, tampoco hay que acusarlos, de exagerar, de extrapolar esas ideas. De hecho, yo platiqué con Jean Bricmont y Alan Sokal, dos físicos, uno de la Universidad de Gante y el otro de la Universidad de Nueva York, que escribieron un libro que se llama Imposturas Intelectuales. Ellos mandaron, ¿sabes? ¿Te acuerdas de este paper a Social Text, ¿no? Con un montón de citas, todo apócrifo, ¿verdad? Y me mostraron que sí, que había una jerga que mucha gente no conocía bien y que había exagerado. Pienso que no puede ser así. Yo creo que hay que vivir la vida, ¿no? Hay que empaparse de ella. Pues eres un escritor empírico. Exacto. Creo que el empirismo en ese sentido es prueba y error, ¿verdad? ¿La literatura es un asunto del orden de la razón o del orden de la intuición? Pienso que de ambas, ¿verdad? Tito, recuerdo que también decía algo así como, hay escritores que tienen mucho que decir, pero todavía no han aprendido cómo decirlo. Y hay escritores que tienen muchas formas de decir cosas, pero no tienen nada que decir. Pienso que es un balance entre intuición, emoción y percepción. Pero la percepción está muy condicionada por el conocimiento que tienes del mundo. Esa cita de Monterroso la haces en Futurama directamente y queda claro cuando la haces que te colocas del lado de los que tienen algo que decir. Gracias. Y eventualmente encontrarán la manera de decirlo. ¿Qué tienes que decir? Yo creo que tengo que decir algo sobre la amistad. Algo sobre la amistad. Algo sobre... Me siento como una especie de corresponsal, no de una guerra, sino de una forma de conciliación, de ir a lugares donde se han gestado asuntos caros, importantes para la humanidad, para nosotros mismos, para mí mismo, quizá para obtener mis propias respuestas. Vivir dentro del casco, ¿verdad? El hecho de recuperar experiencias vividas, la experiencia encarnada, creo que eso es lo que me motiva a mí. Yo no te pido la luna, solo quiero... Ya, cállate, estás fuera de tono completamente. Oh, no. ¿Tono? Son los que están fuera de aquí. Y son los que están haciendo la pieza final. Ya deben estar por terminar. Pues eso espero, pero mientras déjame echarme mi karaoke estelar, ¿no? Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. ¿Amarte? Yo creo mucho en reciclar todo y que todo está a la mano. Y quiero que el ojo genere texturas en realidad. Que se entienda que es un ojo solo a partir de las otras dos imágenes que estén sobrepuestas. ¿Qué fue lo que hice con el archivo de los besos? Fue ponerlo de un lado y sobreponerlo al ojo. Pero estamos generando ya una textura que está bastante interesante, sobre todo en la pestaña. ¿Alcanzan a ver? Y luego viene el cantador. Lo que me llama la atención es la disposición también del megáfono y justo la relación que puede tener con nuestro ojo. Entonces, finalmente aquí estamos significando tres ideas. Una, que es la cuestión de este romanticismo, este beso de los famosos que comentaban ahorita. Dos, esta cuestión del ojo, la idea que viene tal cual de Amused to Death y obviamente del texto de Arthur C. Clarke, la dimensión como profunda y la transparencia del ojo hacia el tiempo y demás, y algo muy íntimo, muy personal mío, con un motivo circular que coincidió con
todo un contexto histórico, personal, que tiene que ver con pues, memorias y recuerdos. Y al final lo que hago es justo genero una máscara para que el fondo todavía, digamos, todo el borde pueda integrarse más. Mi nombre es José de la Herrán. Estoy aquí en el Museo de Ciencias como asesor técnico de la dirección, Museo Universum. Voy a hablar del libro que me ha parecido muy interesante, la Enciclopedia Biográfica de Asimov. Por cierto, está escrito en 1982, Isaac Asimov, un hombre que ha escrito una cantidad de libros que no se imagina uno cómo le hizo, pero él empezó haciendo novelas de ficción científica, de las cuales también yo fui muy buen lector. Y Asimov después se siguió de escribir novelas de ciencia ficción a escribir ya libros de divulgación, y este que menciono pues tiene más de 1500 biografías cortas relativamente, pero suficiente para tener uno el meollo del trabajo de cada una de las personas de las que él habla, que también barre desde el pasado en los griegos, que fueron los primeros dedicados a razonar sobre las cuestiones de la naturaleza, hasta pues los más recientes para él, porque él murió hace unos 10 o 15 años. Nada más por curiosidad me puse a contar cuántas biografías de este libro he leído. Son biografías como de una hoja cada una, y ya llevo leídas y relativamente estudiadas, ya llevo como 300. Son, diría yo, mosaicos muy bien trabajados, cada uno de ellos en su tema. Por eso lo recomiendo, porque nos acerca a todas estas disciplinas que son tan importantes en la actualidad. Bueno, siempre lo han sido, pero ahora lo son más cuando estamos muy metidos en el interés de que la juventud le entre a la ciencia y a la técnica. Mi deseo sería que fueran replicables, que la gente que lee o se interesa por un personaje, pues evidentemente que va a tomar muchas ideas de él, y una manera muy importante de interesarse en los temas científicos es saber un poco más de los que han sido protagonistas. Sí me gusta vivir los libros cuando los leo e imaginarme que estoy acompañando a los protagonistas y comentando con ellos mis puntos de vista, de manera que ese es un aspecto muy importante también de la lectura, que es la fantasía que genera la propia lectura, pero no fantasía, digamos, absurda, sino una fantasía realista y razonada. ¿Cómo voy a extrañar mi libro? ¿Cuál, el que va ahí flotando? No, esas las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. No, yo hablo de mi libro de Víctor Hugo, El Promontorio del Sueño. ¿Te he hablado de él, no? No lo conozco. El Promontorio del Sueño es un breve ensayo lírico escrito por Víctor Hugo en 1863 y que reproduce la fascinación que el gran escritor francés tuvo al observar a través de un enorme telescopio en el Observatorio de París, gracias a su amigo François Aragon, la Luna. Y a partir de ahí comienza a hacer una serie de descripciones prácticamente surrealistas de lo que significa y representa la Luna y el contexto del espacio exterior para un absoluto terrícola, amante de los hombres, bondadoso entre bondadosos de poeta, como lo era el propio Víctor Hugo. Y a partir de una serie de alucinaciones, de recuentos de sueños,
y de una prosa que recupera los grandes mitos clásicos, Víctor Hugo realiza una, probablemente, odisea literaria del espacio. Oye, ¿te vengaste? Ese es el mío, ¿verdad? Ay, sí es cierto, el de Ruth Paddle, ¿verdad? Exactamente. A quien los dioses destruyen. Exactamente. Pero, digo, apenas lo acabé de leer, lo estaba subrayando y demás. ¿Sabes qué es lo que más me gusta del libro de Ruth Paddle? Lo que trata de hacer es tomar la tragedia griega y explicarla en términos de la mente griega. No de nuestra mente, no de la psicología que ejercemos a partir del psicoanálisis, sino de la medicina hipocrática, de las reflexiones que nos dejaron Platón y Aristóteles, de las lecturas de ciertos términos cruciales que aparecen en Homero, como ate, que quiere decir al mismo tiempo el daño que nos producen los dioses y el daño que nosotros causamos debido a esa locura. Entonces, es un libro fascinante, tanto para el lector general, para el lector terrícola, como para los lectores que alcanzan el topos Uranus. Bueno, pero te dejaron igual de loquito, casi tanto como para ir a ver qué terminaron haciendo los buenos hombres de tono. Pero, ¿cómo no? A continuación veremos Hemistiquios, una pieza basada en el texto de Arthur C. Clarke, Odisea del Espacio, 2001, Odisea del Espacio. Ojalá les guste y les remita a algún sentimiento. Cantador sigue con otra canción y la canción se llama 100 años y dice: pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio sigue sólida mi existencia, y si vivo 100 años, pienso en ti. ¿Cómo será el espacio sideral? La mayoría de los mortales solo podemos especular, e infiero que el punto de vista incide notablemente. ¿Cómo explicarse, si no, que lo que los mexicanos llamamos cuernos, los argentinos llamen medialunas? Esto es justamente una medialuna, pero vista desde Buenos Aires. O sea que en Argentina la luna no es de queso, sino es de pan. O sea que ya llegó mi hora de cenar y empiezo a delirar y a sonar como selenita. Así que mejor ahí la dejamos. Buen provecho. Buenas noches. Esto fue El Letrero.
Thank you.